Doctor Ricardo Darío Gayol Quirós está postulado al edicto 3 del año 2018, tiene 62 años de edad, nacido el 30 de julio de 1955, egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con la tesis doctoral Plena aplicación del juicio abreviado en el proceso penal paraguayo, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión desde el año 2000. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Columbia. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Ricardo Gayol. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y con la carpeta colorada a medida que pasa el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señores presidentes y miembros del Consejo de la Magistratura, miembros del Consejo, sobre todo el Tribunal de Honor. Muy buenos días a todos ustedes y al público en general. Me voy a referir a los temas que se han establecido expresamente por el Consejo a los efectos de esta audiencia. Primer tema es el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Esto es importante ubicarnos, que el destino de la justicia es el hombre y su fin es la resolución de los conflictos sociales. El Estado ha expropiado los conflictos a todos los ciudadanos y a referencia de esa situación tiene que devolver al ciudadano una situación que es el servicio de justicia. El servicio de justicia porque el Estado ha impedido que el hombre se vuelva una fiera y ejerza por la fuerza sus derechos. Y evitar así el recurso a la rebelión, a la tiranía y a la opresión. El rol del Poder Judicial es el ejercicio de la interpretación y aplicación de la ley en forma correcta y no arbitraria para todos los ciudadanos por igual. Porque eso es lo único que nos lleva a una convivencia pacífica. Creo que la correcta aplicación de la ley y evitar la arbitrariedad es fundamental para todos nosotros, porque nos ha llevado a muchos problemas sociales y políticos la mala interpretación de la ley. Mi percepción ante la Administración de Justicia es la siguiente. La justicia en el Paraguay está en una crisis, eso es evidente, y esto lo percibimos todos. El que no perciba es porque no está acá en Paraguay. Día a día se aplica la ley en forma diferenciada, arbitraria, ya que los controles en los recursos tampoco funcionan porque se dedican a convalidar todas las cuestiones. No existe interés real y político que es necesario en una correcta aplicación del derecho, ya que el derecho últimamente se está aplicando a la carta. Cada juzgado o tribunal son feudos que interpretan como quieren y tienen propias costumbres en la aplicación del derecho. Lamentablemente yo como litigante sufro permanentemente que cuando paso calle última tengo que preguntar a cada tribunal y a cada juzgado cuál es el propio código que usan. Y los superiores toleran estas situaciones. Con lo cual se nota una falta de dirección y control real que es fundamental para que exista una buena justicia. Y no se olviden que las nulidades son dirigidas a orientar el proceso para evitar los desvíos perjudiciales para toda la sociedad. Los buenos jueces no son reconocidos y son marginados. Disculpen. La falta de una capacitación obligatoria permanente a los jueces. No puede ser que sean jueces y después nunca más se capaciten. Y eso es muy importante también, la función de ustedes, señores, del Consejo de la Magistratura. Porque ustedes son el primer baluarte
en donde tienen que elegir a gente independiente y capaz de soportar también las vicisitudes para evitar la independencia, que sea solamente una ley o una referencia que esté establecida en la Constitución y en la ley. La independencia política es un fin que está lejos de materializarse en nuestro ordenamiento y en nuestra práctica judicial. Estos efectos negativos que produce esa intervención producen una mala imagen del Poder Judicial. La inamovilidad es una de las situaciones que nos permite que se consolide un poco más. Ustedes son los responsables de tener gente que no deba favores, que sean independientes, porque la elección ustedes la tienen en sus manos. Cuando se ve que la justicia se dobla con facilidad ante los políticos y poderosos, afecta profundamente la credibilidad judicial. Y no se olviden que ese efecto también se va por coletazo a nuestra democracia. La voluntad política para evitar eso es fundamental. La correcta aplicación de la ley también es importante y su control, porque eso evita que se puedan hacer fallos a la carta. Por eso es que yo, dentro de mis propuestas que voy a dar al final, la casación y los fallos plenarios son una herramienta para evitar que se hagan fallos a la carta. También la independencia es importante en cuanto a la unidad de criterios interpretativos. También debemos decir que la necesidad de separación del trabajo administrativo del jurisdiccional hacia la independencia. ¿Por qué? Porque es muy frágil la parte administrativa en cuanto a que los jueces también lo realicen, porque están sometidos a un manejo de dinero que no les corresponde en su función constitucional. Para eso considero que es incorrecto que se haya declarado la inconstitucionalidad de la Contraloría para corregir o para controlar a la Corte Suprema de Justicia, porque eso debería ser una función que se tiene que ejercer. Mi propuesta como un compromiso personal con la defensa de los derechos y los valores democráticos es importante. La defensa de los derechos humanos es una cuestión de efectos transversales en el sistema. ¿Por qué? Ya que son derechos que se deben aplicar en todo el ordenamiento jurídico, no es que solamente se pueden aplicar en el ámbito penal, sino que en el ámbito civil, administrativo y laboral. Según el artículo 137, hay una prelación de Kelsen, ¿no es cierto?, que establecida, que son de aplicación directa a los tratados, y el control de convencionalidad, que se habla mucho en los papeles, pero que en la práctica está lejos de conseguirse. En cuanto a las víctimas, también se debe equilibrar, porque también son pasibles de derechos, pero deben ser aplicados, y las partes deben tener deben tener una real aplicación del debido proceso. Porque el proceso justo es un derecho para todos, señores. Las reglas claras, el fair trial. Y mi compromiso es que en el Paraguay debemos ejercer una justicia igual para todos. Tenemos que hacer fallos didácticos, plenarios, la casación. La iniciativa legislativa de la Corte debe ser aplicada. La inconstitucionalidad debe ser comunicada al Congreso. ¿Para qué? Para que sea corregida esa norma que ha sido declarada como tal, para que se le aplique a todos por igual. No puede ser que sea inconstitucional para uno y para otros, no. El debido proceso justo y luchando por la correcta aplicación de la Constitución y la ley es fundamental.
La morosidad judicial produce consecuencias en la violación del plazo razonable. Esto es porque la mala calidad de las sentencias produce demasiados recursos. Y propongo también que el juicio abreviado sea modificado por el Congreso para desagotar el sistema y conseguir una justicia más pronta, barata, y con un reproche consciente se consiga una paz social y una prevención general y especial mucho más rápida, porque de lo contrario tendríamos que tener demasiados jueces. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buenos días. Veo aquí que usted escribió un libro sobre el juicio abreviado y acaba de mencionar también su exposición para desagotar el sistema. ¿Podría ampliar un poco más cómo sería eso en su acción de política judicial? El juicio abreviado está limitado por la pena a los delitos. Entonces, mi propuesta es que a través de la igualdad de la justicia ante todos y ante la ley, se pueda eliminar ese tope a través de un reproche consciente, de una situación de acuerdo sobre el procedimiento y sobre la pena. Es un sistema que ha dado muchos buenos efectos en los Estados Unidos, en Inglaterra. Se basa en el plea bargain. Es una plena negociación, pero nosotros en nuestro sistema no debemos aplicar una plena negociación, sino una negociación regulada, porque tenemos un principio de legalidad, tenemos muchos más principios del debido proceso que los americanos, que son mucho más libres. Nosotros debemos tener más controles por nuestra propia idiosincrasia, pero es una figura muy buena para solucionar problemas de morosidad, que son un agravante. Tenemos más del 70% otra vez que íbamos a solucionar, más del 70% de presos sin condena. O sea, modificar el código. Es decir, quitarle los límites que tienen y hacer algunas pequeñas modificaciones. Yo tengo establecido cómo se haría y todo. Segunda pregunta, ¿qué usted opina del juicio electrónico? El juicio electrónico es una solución parcial de los problemas que tenemos en el Poder Judicial. No podemos obviar nunca la inmediatez. ¿Por qué? Porque es la única forma que el juez tiene una justipreciación de visu con la persona que debe ser justiciada. Y eso no se puede soslayar. Hasta cierto punto lo podemos hacer, pero más de eso no. La lesión de confianza, que veo que también usted hizo publicaciones sobre eso, puede ser activa y pasiva. Y las acciones impropias que genera el ejercicio de la autoridad pública, ¿cómo se definiría en esta categorización, este tipo penal? Es muy importante. Le pregunto por esto. Sí. Es muy típico en nuestro país de que la autoridad se cree realmente autoridad. Eso significa, entrecomillado, sus límites. Si no la da su raciocinio, no piensa que existe una ley. Y a veces por no hacer nada, genera consecuencias del actuar del que debe cumplir la ley. Disculpen, Y sin embargo, en más de las veces no hay una tipificación de reprochabilidad para esa autoridad. Concretamente en nuestro país hay pocas sanciones que conocemos por lesión de confianza. ¿Qué usted opina como miembro de la Corte? Primero, que la lesión de confianza ha sido muy mal aplicada por nuestros tribunales y nuestros jueces y nuestros fiscales. La lesión de confianza es para perseguir los hechos punibles con respecto a los perjuicios causados por acción o por omisión. Es un hecho punible de acción
y es un hecho punible de omisión propia, por medio de la cual está expresamente establecido. Y acá es muy importante establecer que el dolo es una cuestión fundamental que no es manejada normalmente por todo. Hasta yo he visto en mi trajín profesional que gente por el incumplimiento de un contrato de prestación de un alquiler, de un servicio de alquiler, imputan por lesión de confianza. Es una barbaridad. Hay un contrato y no hay que poner. No, no es así. Es decir, se confunde entre las cuestiones administrativas y las cuestiones realmente penales. Porque una cosa es el actuar indebidamente y otra cosa es actuar indebidamente y producir un perjuicio dolosamente. Concretamente lo que estoy queriendo es orientar a que ello también forma parte de una política judicial. Sí, señor. Y es donde a usted como miembro de la Corte Suprema de Justicia eventualmente le correspondería accionar. Correcto. Justamente por eso, doctor, yo hablo mucho de los fallos plenarios y la casación como medio didáctico para que todos sepan aplicar correctamente las figuras. Porque no puede ser que un fiscal esté estableciendo como imputación lesión de confianza y apropiación, cuando muchas veces dice se apropió del dinero de la caja de ahorro. Eso no es apropiación. La apropiación es de cosas muebles, no de un crédito que uno tiene. No saben diferenciar lo que es un crédito de lo que es una cosa. Entonces, debemos ser correctos y concretos y perseguir el hecho punible por los perjuicios que causan muchos en la función pública, dolosamente o por omisión cuasi dolosa, ¿no es cierto? Pero tenemos que diferenciar la asunción de las obligaciones de una cuestión administrativa y eso no se hace en la práctica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Usted piensa que en lo civil se tendría que implementar la casación igualmente porque actualmente solamente existe en lo penal? Sí, señora. Yo soy partidario de que la Corte Suprema de Justicia debe tener un fin, diríamos, nomofiláctico, diríamos, curador de los problemas, ¿no es cierto?, a través de una interpretación correcta. No puede ser que uno se vaya en un juzgado y te interpreten que las condiciones para una caducidad, ¿no es cierto?, sean de una y se va al otro juzgado y usted pierde porque tiene otro criterio. No puede ser que no solucionemos esas nimiedades, tenemos problemas y en los juicios se van y se eternizan porque llegamos hasta la corte con recursos con eso. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso yo hablo de la aplicación de los fallos plenarios y de la casación. Mientras que no exista lo civil, por lo menos el fallo plenario me va a solucionar el problema. ¿Y cómo haría, doctor, para solucionar la morosidad judicial? La morosidad judicial En el ámbito civil. En el ámbito civil es primero, decirle a los jueces de que deben seguir aplicando y seguir entendiendo de que deben capacitarse y aplicando correctamente. La morosidad judicial es también producto de los malos fallos. Porque en la medida de que uno tiene un fallo malo, uno tiene la posibilidad de recurrir. Entonces, evitemos por lo menos los fallos malos. Y lógico, después tiene que haber criterios para un control jurisdiccional. Porque tienen criterios del debido proceso, tienen que existir. ¿Para qué? Para poder hacer un control real de los expedientes. Si no hay criterios de un juicio justo, diríamos, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a controlar la actividad de los jueces? No podemos controlar si no tenemos criterios. Y eso debe hacerse en una correcta administración. Porque si uno no tiene criterios para evaluar si se trabaja bien o se trabaja mal, entonces la morosidad va a campear, ¿no es cierto? Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego. Buenos días. Muy buena.
Usted usó una frase, aunque después habla de cómo se puede ir corrigiendo todo eso, de que prácticamente tenemos un derecho a la carta. ¿A qué? A la carta, como si fuera un restaurante, la carta. Para elegir. Sentencias a la carta, dije. Dijo sentencia, yo anoté Sí, derecho. sí, disculpe. resoluciones a la carta. Sí, bueno. Entonces, yo le pregunto, porque después de las soluciones legales, digamos, y dice que los fallos de inconstitucionalidad deben ser comunicados al Congreso, Sí. para evitar eso. ¿Qué opina usted sobre una reforma constitucional e incluir una sala constitucional, perdón, un tribunal constitucional donde se evitaría todo este trajinar, un tribunal constitucional y no solo una sala constitucional como en este momento en nuestra Constitución? En primer término, ¿es partidario o no de una reforma constitucional? Soy partidario de una reforma y concuerdo con su marido, porque lo he leído, y él era un partidario de una sala constitucional y se le truncó ese pedido a él en plena, porque yo estaba muy en las discusiones, estuve muy al tanto, y lamentablemente se le truncó por otros tipos de problemas, que él tuvo que ceder eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo perfectamente eso. Pero yo soy partidario de que no puede ser que tenemos un principio de la ley igual para todos y la justicia para todos por igual, tengamos gente, como me sucedió en un caso, que una persona que accedió a la inconstitucionalidad tuvo una absolución y la otra que fue en la casación no lo tuvo. Entonces, uno por el mismo caso donde ellos fueron coautores, uno estaba absuelto y el otro estaba condenado. Eso es lo que yo le llamo a la carta y me ha sucedido a mí en la práctica. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Raúl Sapena Brugada. Doctor, muy buenos días. Usted habló, dijo que fomentaría el uso de la iniciativa legislativa del Poder Judicial, que ya fue usada en algunas oportunidades. ¿Cómo piensa fomentarla? El presidente Paciello creó un instituto que estuvo a cargo del Ixeno Ayala durante casi todo el tiempo que yo estuve en la Corte. Y, en fin, algo tiene que operativamente funcionar para que se pueda hacer códigos buenos y llevarlos en iniciativa. Y eso. Le voy a decir lo siguiente. Es importante establecer de que nuestra Constitución garantiza un recíproco control. Ese recíproco control quiere decir que la Corte no puede estar ausente de todos los otros poderes del Estado. Para eso tendría que haber mejor comunicación. La Corte hoy en día no tiene comunicación con el Congreso. Entonces, eso es fundamental. Sin embargo, la ley 609 le obliga a estar comunicando y nunca se comunica, ¿no es cierto? Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos modificar, porque no puede estar ajena, está declarando inconstitucional y nadie se entera. Eso debe haber una comunicación, lo exige la ley, nunca se aplica, doctor. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser conscientes de que para que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia igual ante la ley, que eso tenga conocimiento directamente entre las Cortes, tiene que haber una conexión. Gracias, muchas gracias, presidente suyo. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor. Sí, muchas gracias. Vamos. ¿Qué piensa de la ausencia? Un ratito. ¿Qué piensa de la ausencia o la falta de puntualidad de magistrados a sus respectivos despachos? Primero, eso es un problema laboral, no es solamente un problema de mala
aplicación laboral. Y eso sería pasible de sanciones laborales al magistrado, porque el magistrado tiene que aplicársele, que tiene la obligación como cualquier ser humano de estar en su trabajo en las horas que se le paga para eso, pero también que se le pague en las horas que él sigue estando trabajando. No puede ser que un magistrado esté hasta las 5 de la tarde trabajando y no se le quiera pagar tampoco, ¿no es cierto? Debemos ser justos. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Gayol. En su exposición señalaba de que al pasar calle Última tiene que consultar de pronto a los magistrados el criterio con relación o el código que tiene de repente el magistrado. De llegar al cargo, ¿qué propone a fin de unificar esos criterios en cuanto a la aplicación de las leyes en toda la República? Muchas gracias por la pregunta, porque es fundamental. Dos cosas que vengo sosteniendo siempre: los fallos plenarios y la casación, pero deben ser didácticos y deben ser publicados, deben ser puestos a conocimiento de los profesionales. Eso ayuda a la seguridad jurídica de todos y ayuda a la independencia en la medida de que todos están sabiendo de cómo se le va a interpretar directamente. Entonces los tribunales de apelaciones van a poder anular un fallo donde evidentemente que se está convirtiendo en una arbitrariedad. Eso es fundamental y ayuda también a la independencia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctor. Me gustaría escuchar su opinión respecto a la declaración de certeza constitucional, habida cuenta que últimamente hay una recurrencia muy periódica, permanente ya casi. ¿Cree que así como está concebido, no está reglamentado, entiendo, como tiene que ser, significa algún peligro, habida cuenta que por esa vía se podría inclusive legislar, derogar leyes, articulado entero? Entonces, me gustaría saber su criterio al respecto. Primero que nada, considero inconstitucional la certeza constitucional. Por una sencilla razón. La Corte, es decir, nuestra Constitución establece que la inconstitucionalidad se hace por conflictos generados y que se llega hasta la Corte Suprema. No puede ser que se haga en beneficio de la ley solamente una certeza constitucional sin tener una contraparte. Es fundamental que exista la contraparte, exista el conflicto para ser resuelto, porque si no, de esa manera puedo ejercer arbitrariamente el poder en la República. La certeza constitucional es un peligro para la República del Paraguay, desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.